Hello friends, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que me estás viendo. Yo soy Ive y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre las brujas de Salem, uno de los episodios más famosos y aterradores de la historia de Estados Unidos, donde reinó la histeria colectiva. Salem era una pequeña colonia puritana en lo que es ahora Massachusetts, conocida por sus estrictas gerencias religiosas y una vida marcada por la vigilancia moral. Durante este tiempo, las creencias en la brujería y en los demonios era bastante común. En este clima de miedo y ansiedad colectiva, las creencias sobre el poder del mal y de la brujería tomaron un giro bastante drástico. Pero antes de entrar a los juicios de las brujas de Salem, hablemos un poco del pueblo como tal. Salem fue originalmente fundado en 1626 por colonos ingleses como una comunidad pesquera, en lo que hoy es el estado de Massachusetts. El nombre de Salem proviene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. Sin embargo, esta paz no duraría mucho debido a las tensiones religiosas y políticas que dominarían su historia. La colonia se estableció dentro del contexto de colonias puritanas que llegaron a América en el siglo XVII. Estos colonos formaban parte de un movimiento religioso protestante radical que huía de la persecución de Inglaterra. Ellos buscaban una tierra donde pudieran practicar su versión estricta del cristianismo sin la interferencia de la Iglesia de Inglaterra. Aunque la política estaba nominalmente en manos de un gobernador y de la asamblea, la verdadera autoridad residía en los líderes religiosos. Los puritanos creían que la Iglesia y el Estado debían estar completamente alineados, y la ley divina era la guía sobre cómo debía regirse la comunidad. Otra cosa, los puritanos creían firmemente en la existencia del diablo y en su capacidad para tentar a las personas hacia el pecado. Este concepto de lucha espiritual constante contra las fuerzas del mal era casi que fundamental para la vida de los colonos. Los puritanos también tenían un profundo temor al mal invisible. Las enfermedades, los accidentes, a cualquier desgracia se consideraba o se trataba de justificar como algún tipo de castigo espiritual, o en casos más extremos como la acción directa del diablo. Por lo tanto, cualquier evento extraño o inexplicable podría ser interpretado como obra de brujería o posesión demoníaca. Ya vemos para dónde va esto. Para los colonos, la existencia de demonios y brujas era una realidad indiscutible. El diablo era visto como una fuerza activa en el mundo, buscando constantemente corromper a las almas humanas, especialmente a través de la tentación sexual, la desobediencia y el alejamiento de la iglesia. Los brujos eran percibidos como personas que hacían pactos con el diablo para obtener poder a cambio de sus almas. Esto explicaba fenómenos inexplicables como enfermedades, muertes prematuras, malos cultivos, desastres naturales y demás. Básicamente, si algo iba mal, era por alguna obra de brujería, posesión demoníaca o una acción directa del diablo. Todo esto era considerado como la explicación más sencilla. Además, la inmensa presión social que ejercían los puritanos sobre sus propios miembros, sobre cómo comportarse según las normas religiosas y morales, hacía que, cuando alguien se desviaba o no cumplía con las expectativas sociales, rápidamente fuera visto como un peligro para la comunidad. Y las personas que no se ajustaban a estas normas religiosas eran con frecuencia las más vulnerables a ser acusadas de brujería. Este sistema de gobernanza religiosa fue lo que sentó las bases a lo que después fue los juicios de las brujas de Salem, que todos conocemos, ya vamos para allá prontito, ya que las acusaciones de brujería eran tratadas con la misma o mayor seriedad que cualquier otro delito grave. Si alguien era acusado de brujería, la autoridad religiosa jugaba un papel clave en las investigaciones, utilizando testimonios espirituales y pruebas basadas en sueños y visiones. Oh my God, pobre gente. Todo este cóctel de normas religiosas, de creencias bastante estrictas, de toda la tensión económica y social que había en toda la comunidad, más el contexto de que lo sobrenatural básicamente dominaba la vida cotidiana de estas personas, creó el ambiente perfecto para lo que lastimosamente sucedió en 1692.
En enero de 1692, sí. En enero de 1692, un grupo de niñas de Salem Village, se me olvidó decirles esto, el pueblo estaba separado en dos partes, Salem Village y Salem Town. Salem Town era la parte más comercial y Salem Village era la parte más rural, donde estaban los ganados, la ganadería, la agricultura y todo lo demás. Este grupo de niñas se llamaba Betty Paris y Abigail Williams. Ellas comenzaron a tener comportamientos extraños. Gritaban, se retorcían, tenían convulsiones. Algunas personas decían que incluso una de ellas se ponía en cuatro y comenzaba a ladrar, la otra como que lloraba intensamente. Los médicos no sabían lo que le ocurría a estas chicas y obviamente el miedo a lo inexplicable rápidamente comenzó a crear toda una sensación de temor en toda la comunidad. En una sociedad profundamente religiosa como lo es Salem, la brujería era un concepto temido y la posibilidad de que estas niñas estuvieran poseídas, hubiera sido un acto de brujería o estuvieran bajo el control de fuerzas demoníacas era algo que estaba en la mesa y no se podía descartar. Fue entonces cuando, en el momento en que se estaba viendo que estaban acusando a estas dos niñas y sabiendo lo estrictamente religioso que son estas personas, su comunidad, la asamblea del gobierno y todo, comenzaron a buscar maneras de quitarse la culpa de encima básicamente y acusar a otras personas. Entre una de las personas que acusaron fue a una señora llamada Sarah Good, una mujer pobre y algo extraña. Y a ella la llamaron como la responsable de esta supuesta posesión que las niñas tenían. También acusaron a Tituba, que esta era una esclava de una de las niñas, no recuerdo cuál en específico, ahí les voy a poner de cuál era la esclava de esta persona. Tituba, por lo que se sabe, el esposo le hacía ciertos ungüentos o ciertas como pociones, cremas, no sé cómo decirle, con lo que es centeno, que es trigo y otras cosas como orina animal o algo por el estilo para que estas niñas se lo tomaran por alguna situación. Y de hecho, Tituba a veces tomaba a las niñas y le contaba ciertos cuentos de terror o cuentos de miedo sobre cosas que ella hace, temas de vudú y todo lo demás. Así que por esto era fácil para las personas agarrar como verídico o como real la acusación de estas niñas hacia Tituba. En este momento las acusaciones de brujería se desataron como un bosque en llamas. Ya hablamos de Sarah Good, Tituba, también se acusó a una anciana llamada Sarah Osborne, pero aquí está lo extraño. Todo empezó por las acusaciones de las niñas y ellas, para quitarse la culpa de que la gente pensara que ellas estaban poseídas, comenzaron a culpar a un montón de personas y no solamente fueron personas sin recursos, sino también comenzaron a acusar a personas de avanzada edad y también que simplemente no encajaban muy bien en la comunidad. Con todo esto se comenzó las acusaciones de las brujas. Vamos a febrero de 1692. A medida que las acusaciones crecían, se estableció la corte de Oyer and Terminer para juzgar a los acusados. Los juicios comenzaron en febrero de ese mismo año bajo la dirección de William Stoughton, espero decirlo bien, William Stoughton, el juez principal, y con el apoyo de figuras religiosas como el reverendo Cotton Mather. Voy de nuevo con todo eso porque no me gustó. Con el apoyo de figuras religiosas como el reverendo Cotton Mather. Esta corte tomaba como pruebas los testimonios de las personas poseídas que afirmaban ver el espíritu de la persona acusada torturándolas. O sea, básicamente, tuvo mal sueño, una pesadilla, y esta persona resulta que estaba en la pesadilla, así que es una bruja. A esto se le llamaba como una prueba espectral, en la que el testimonio de la víctima sobre visiones o algún sueño era considerado suficiente para condenar a alguien. Y esto fue una de las cosas claves que hizo que estos juicios fueran tan problemáticos. La situación empeoró rápidamente cuando las acusaciones comenzaron a recaer sobre las mujeres más prominentes de la ciudad. En mayo de 1692,
las persecuciones se intensificaron y por primera vez se acusó a una niña de tan solo 9 años llamada Dorothy Good. En junio de ese mismo año, 1692, o sea que ya estamos a mitad de año de que empezaron las acusaciones por estas dos niñas, empezaron las ejecuciones. Y Bridget Bishop fue la primera persona que fue ahorcada. I'm so sorry. Eso no debió haber pasado. Como en junio iniciaron las ejecuciones, se estaba tomando mucho más en serio todas estas acusaciones sobre la brujería, posesión demoníacas, actos del diablo, etc. Y básicamente toda la comunidad estaba bajo sospecha, nadie estaba a salvo. Cualquier tipo de comportamiento extraño, algún suceso fuera de lo normal o fuera de lo común era considerado brujería. Hay varias personas documentadas que está su testimonio y la razón por la cual fueron acusadas de brujas o de algún tipo de posesión demoníaca. Una persona llamada George Burroughs fue acusado de brujería porque una persona llamada Ann Putman declaró: su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en la frontera de Maine. Hay otro caso de Susana Martin, que fue acusada por un vecino. Este creía que ella había embrujado a sus bueyes. También leí uno que es súper raro. Hay una persona, un hombre de hecho, él fue acusado también de alguna posesión demoníaca o acto del demonio porque no podía terminar el Padre Nuestro. Parece que se había olvidado de una parte y por eso fue acusado y llevado a prisión. El ambiente de miedo y desconfianza era tan grave que hasta niños pequeños comenzaron a acusar a sus propios padres, vecinos, amigos y familiares, generando aún más pánico. A medida que el número de personas ejecutadas y acusadas aumentaban, muchas personas comenzaron a oponerse a lo que estaba sucediendo. El reverendo Cotton Mather, que hablamos inicialmente, que fue una de las personas que inició la corte de Oyer and Terminer, comenzó a tener ciertas dudas de todas estas acusaciones que se estaban realizando. Aunque él inicialmente apoyó las acusaciones, empezó a dudar de la validez de los testimonios, dándose cuenta de que muchas de estas acusaciones eran infundadas. El gobernador William Phips fue a Salem para investigar la situación que estaba pasando de toda esta histeria y pánico colectivo que había en la comunidad, y finalmente en octubre de 1692 él intervino cuando se acusó a su esposa de ser bruja. Es entonces cuando Phips decidió suspender los juicios y cerró la corte de Oyer and Terminer. Este quedó horrorizado por la cantidad de gentes que eran acusadas y finalmente en 1693 se dio un cese total de estas acusaciones y ejecuciones a las personas, y así los juicios de Salem se extinguieron tan rápido como iniciaron. Cuando se cerró todo esto en 1693, o sea, 18 meses después de la primera acusación, hay registro de por lo menos 20 ejecuciones y más de 200 personas acusadas por brujería. Ese mismo año, la Corte General de Massachusetts descalificó las pruebas de testimonio espectral y las acusaciones de brujería. Estos juicios, obviamente, los que estaban pendientes fueron suspendidos, pero el daño ya estaba hecho en la comunidad. 4 años después, el gobierno de Massachusetts declaró que estos juicios habían sido un grave error, y en 1702 se declaró oficialmente que el juicio de Salem fue un acto de injusticia, aunque, como muchas veces ocurre en la historia, las disculpas obviamente llegaron demasiado tarde. Sabemos que hay 20 ejecuciones, personas fallecidas, pero dentro de las personas que fueron acusadas y fueron llevadas a prisión, ahí fallecieron muchas otras personas por malnutrición, deshidratación, entre otras cosas. De hecho, hay una persona que estuvo embarazada dentro de la prisión, tuvo que dar a luz ahí y ver cómo su hijo falleció en la prisión. Los juicios fueron testigos de un desenfreno de acusaciones y condenas. En 1706 se emitió una disculpa pública a los familiares de las víctimas. Y finalmente, en 1957, el estado de Massachusetts otorgó una disculpa oficial a todas las víctimas del juicio.
Obviamente dentro de todo esto existen varias teorías conspirativas o varias teorías reales de lo que pudo haber sucedido en esta comunidad de Salem y por qué las personas estaban tan committed a acusar a personas que tenían comportamientos extraños y demás. Además de obviamente toda la estructura bastante estricta, religiosa y moral que había en la comunidad y toda esta creencia de que cualquier comportamiento extraño era parte de la brujería o un acto del diablo, también hay ciertas cosas que podrían explicar estos comportamientos extraños que tenían ciertas personas. Y entre esto está el trigo. Un hongo que está en el trigo. Voy a leerles textualmente esta situación. Posiblemente, para algunos historiadores, esto lo estoy sacando de Nat Geo, la fuente de todos estos síntomas estaría en la intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio. Este es un cereal con el que se elabora el pan y que posee una toxina, la ergotamina, de la que deriva el LSD o ácido lisérgico. El LSD obviamente causa alucinaciones y comportamientos bastante extraños, visiones muy locas y sueños terribles. No es muy extraño que muchas personas hayan sido expuestas a estas enzimas y se hayan intoxicado con esto, creando estos comportamientos, alucinaciones, visiones que tenían. Y como en ese momento ni siquiera sabían que existía un hongo y que el hongo hacía esta situación, obviamente ligaban todos estos comportamientos a brujería o actos del demonio. Algunas otras personas piensan que esta comunidad tenía muchas personas con temas de epilepsia que causaban estos comportamientos extraños, convulsiones y delirios, por decirlo así. No obstante, la causa más probable de toda esta terrible situación que pasó por 18 meses fue la histeria colectiva, causada por el asfixiante clima del puritanismo y la educación represiva que había en esos momentos. La sociedad puritana de Salem estaba tan dominada por el miedo y la superstición que las acusaciones de brujería no solo destruían a las víctimas, sino también fracturaba poco a poco a la comunidad. Las personas que antes eran amigas o familiares se encontraban enfrentadas en una lucha por salvarse a sí mismas de las acusaciones. Esta dinámica, sumada al poder de la iglesia y la ley en manos de los líderes religiosos, hizo que los juicios de Salem fueran tan devastadores y tan trágicos. Al final, las creencias religiosas extremas y el aislamiento social, combinado con la división interna del pueblo, crearon el ambiente perfecto para una crisis de paranoia colectiva, que culminó en una de las cacerías de brujas más famosas de la historia, los juicios de Salem. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé qué les pareció el juicio de las brujas de Salem. Realmente yo conozco esta historia desde hace bastante tiempo, pero nunca la había metido como mente y ver realmente los casos. Ni siquiera sabía que esto fue cuestión de meses, ni siquiera fue algo de décadas y siglos que pasó en esta comunidad. Fue algo que sucedió en 18 meses que cambió totalmente la historia de esta ciudad. Si les gustó el video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, denle like y suscríbanse si quieren seguir viendo más de mis videos. Bye.